Perspectivas. RTM. Entrevistas, música y lecciones de vida para tu caminar con Dios. Hola amigos oyentes de Perspectivas RTM, bienvenidos a un episodio más de esta semana que hemos estado hablando sobre el terremoto que sucedió aquí en Colombia y estoy acompañada de Estela, por supuesto. Claro que sí, Tatiana, estamos aquí hablando sobre el tema de actualidad, el tema en Colombia en estos días, que fue el terremoto del pasado lunes 10 de agosto, que afectó terriblemente al occidente y al suroccidente de nuestro país. Estamos igualmente con la doctora Liliana León, psicóloga clínica con enfoque cognitivo-conductual, quien nos ha estado acompañando. Doctora Liliana, bienvenida una vez más a Perspectivas RTM. Hola, muchas gracias por esta invitación. Bueno, doctora, estábamos hablando con el Salmo 46, ¿cierto? Que dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por Amén. tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Doctora, conocemos de personas que están en el sitio de la tragedia, o aún de aquellos que de pronto no están en el sitio de la tragedia, pero sí tienen un familiar allí que de pronto no lo han encontrado, no tienen información de él. Pueda que esté debajo de los escombros todavía, o que esté en algún lugar, en un sitio médico, pero que no tienen información de su familiar. ¿Qué le podemos decir a estas personas? ¿Cómo seguir el día a día con este sentimiento? Bueno, esta es una de las cargas más pesadas que hay. Es un duelo en suspenso, ¿m? Porque no hay una certeza. Estamos en total incertidumbre. Entonces la mente no sabe si prepararse para llorar o para celebrar. Y esto agota muchísimo, ¿no? Lo que yo le diría a esas personas que nos escuchan y que están en esta situación es que es importante entender que no tienen que resolver esa incertidumbre de manera sola. O sea, no están solos. No tienen que fingir calma, porque esa es otra cosa que hacemos los seres humanos. Entonces nos enfrentamos a este tipo de situación y empezamos a fingir, a decir: no, pero pues, o sea, yo estoy tranquila, yo me siento calmada, yo sé que Dios tiene el control y mi ser querido va a aparecer, y entonces tapamos esa incertidumbre. Necesitamos entender que debemos permitirnos sentir, Así es. validar. Recordemos que siempre hablamos de validar, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Pues buscar la información con las autoridades, apoyarnos en nuestras comunidades de fe, hablar con el líder, hablar en nuestro grupo, hablar en nuestra iglesia y decir: estoy sintiendo esto. ¿Mm? Quiero que me ayuden a orar porque tengo mucha incertidumbre, ¿sí? No debemos exigirnos estar bien. Esto es muy clave. No podemos estarnos exigiendo estar bien, ¿sí? Dios entiende la espera. En los salmos podemos darnos cuenta que hay muchas personas que claman en medio de esa incertidumbre, y Él en ningún momento nos pide que dejemos de clamar. Entonces lo que tenemos que hacer es acercarnos, clamar, hablar con nuestro hermano, hablar con nuestro líder, hablar con nuestros pastores, con nuestra comunidad, hablar en nuestra familia, escuchar a nuestros familiares que están alrededor también. Porque muchas veces en las familias todos estamos viviendo esta incertidumbre y nadie habla de lo que está sintiendo. Entonces es importante acercarnos. Este es un momento para eso, para acercarnos, ¿sí? Así es, Doc. ¿Y qué tal este escenario? Una familia que
por la gloria de Dios, sobrevivieron al terremoto, pero su casa quedó destruida, quedó en ruinas. Y de pronto es una familia que le preocupa el futuro o una madre que le preocupa el futuro de sus hijos. ¿Qué podríamos decirle a estas personas? Ahora que tú me hablas de una madre, hay niños, ¿no? Ujú. Entonces es importante que nosotros como adultos entendamos que debemos guardar la calma. Ya está lo más importante y es que sobrevivimos, ¿sí? En ese caso que podemos estarlo viendo, ¿cierto? Necesitamos entender que los niños, nuestros hijos, regulan sus miedos viéndonos a nosotros regular nuestras emociones, que Ujú. somos los que cuidamos. Saber que estamos en control y que ellos puedan sentir que están seguros. Dicen, bueno, pasó esto terrible, validan las emociones como adultos, nosotros podemos validar ese temor en nuestros hijos, validar ese temor también con nuestra pareja o con los hermanos o con los que estemos allí, ¿sí? Que podamos permitirnos el sentir, pero estar en control. No tenemos respuestas correctas en este momento. O sea, no hay una respuesta que sea la políticamente correcta. No, no hay. Frases simples como estamos juntos, tranquilos, nos cuidamos, yo te cuido, ayudan en esos momentos más que explicaciones largas. ¿Listo? Ajá. Está bien que ellos vean que el adulto también siente tristeza, porque nosotros como adulto podemos expresar esa tristeza siempre que no sea el niño quien tenga que sostener al adulto, Total. ¿sí? Porque muchas veces como que los adultos hacemos un traslado y se nos olvida que somos el adulto y trasladamos toda la carga emocional sobre el niño. No, está bien expresar la tristeza, pero nosotros somos los que como adultos sostenemos a nuestros niños. Eso es muy importante. Bueno. Sí, señora, total. Eh, Ujú. Debemos cuidar también del niño, porque el niño Sí, está confiando en que papá, mamá o el adulto que está conmigo es el que conoce la situación y la puede manejar así. mejor. Exactamente. Entonces, no negamos la situación, validamos la emoción, tenemos tristeza, hay dolor, sí, hay que expresarlo. Ellos aprenden de lo que ven que hacemos, pero que ellos sepan, estoy triste, pero tranquilo. Yo estoy aquí para cuidarte. Estamos juntos, no estás solo. Eso es importante. Sí, señora. ¿Y qué Ujú. herramientas podríamos usar, doctora, aquí mismo en este momento mientras estamos dialogando? Bueno, hay unas herramientas súper sencillas que están al alcance de todos los seres humanos que respiramos. Y una de ellas, y la primordial, es inhalar. Debemos aprender a inhalar. Inhalar desde Ujú. nuestra barriguita, poner la mano, inhalar despacio en 4 tiempos, sostener el aire en 4 tiempos y exhalar en 6 tiempos. Eso nos ayuda a regular. La idea es poder hacer el ejercicio repitiéndolo por ahí durante 5 o 10 minutos, ¿sí? También si hay posibilidad de tomar agua, de Ujú. tranquilizarnos, ¿sí? Es importante concentrarnos, por ejemplo, traer nuestro cerebro al aquí y a la hora, o sea, concentrarnos en el tiempo, porque a veces en este tipo de situaciones nuestro cerebro tiende a evadir y a enmascarar. No, necesitamos estar presentes en cada momento. Bueno, entonces Es- el anclaje es importante, ubicarnos en el hoy, en el aquí, en el ahora, doloroso, sí, validando, sí, pero recordemos de la mano del Señor. Él es nuestro gran consuelo y nuestro refugio. Y estas son herramientas que nosotros conocemos fácilmente, las hemos practicado, nos las han enseñado, respire pausado, tome agua, pero estando en el momento se nos olvida, como que nos bloqueamos. Así es, nos bloqueamos, pero en la medida en que yo puedo por lo menos hacer la primera respiración profunda, cerrar nuestros ojos y poner mi cerebro en pausa, ahí puedo empezar a trabajar desde la razón, ¿no? Ujú. Desde el sentido común que Dios nos ha dado y decir, bueno,
¿qué de esto, por ejemplo, está bajo mi control? De esta situación que está bajo mi control, como lo hemos hablado en otras ocasiones. Bajo mi control está lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo digo y lo que yo hago. Entonces, bajo mi control en esta situación no hay nada que esté afuera. O sea, el caos, el desastre, el derrumbe, la incertidumbre porque no aparece mi ser querido, eso no está bajo mi control. Pero bajo mi control sí está cuidar mi emoción y es validar, respirar y entender que, bueno, confiamos en el Señor y Dios es quien tiene el control de cada situación. Así es, y bueno, ahí oyente donde usted está, empiece a poner en práctica estos ejercicios que Sí. nos ha compartido aquí la doctora Liliana. Estas situaciones, doctora, llevan a las personas a de pronto preguntarse ¿por qué a mí? ¿Por qué yo, Dios? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Qué podemos decir de eso? Esa es una pregunta válida. Es más, yo iría más allá a partir de los duelos y las pérdidas que yo manejo en consulta. Hay muchas personas que preguntan, ¿y por qué Dios permitió esto? Ujú. ¿Cierto? Mm, Esa es una pregunta que es honesta y no hay que tenerle miedo a esta pregunta. Bueno, en la Biblia vemos que no, en ningún versículo se evita el sufrimiento, o sea, no hay nada que nos diga que no vamos a sufrir, ¿cierto? Tampoco hay respuestas fáciles para cada situación dolorosa que pasamos. Tenemos el ejemplo de Job. Este Job está lleno de esa pregunta sin una respuesta simple. Ahí no hay una respuesta simple. Pero lo que sí sabemos es que Dios no es indiferente al Ujú. dolor. Amén. En Jesús, nosotros sabemos, en Jesucristo, en nuestro Señor, Dios mismo, nuestro Padre amado, nuestro Alfa y Omega, el gran creador, Él mismo experimentó el dolor de la pérdida, el llanto por una muerte violenta, porque la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue una muerte violenta, ¿cierto? Sí. Entonces, no estamos hablando de un Dios que es lejano a la tragedia, sino de un Dios que recoge nuestras lágrimas en una redoma. En el Salmo 56:8 está ese versículo. Qué bonito. Entonces, exactamente, es hermoso, porque Él no es ajeno al dolor, Ujú. ¿sí? Entonces, no es momento de exigirnos la teología perfecta, la respuesta perfecta a esta pregunta. Es el momento que nosotros como apoyo para las personas, para nuestros hermanos, para la comunidad en general, es un momento de acompañar y de permitir que la fe sea la que sostenga y no que se convierta en otra carga, ¿sí? Porque muchas veces he escuchado personas que me dicen, es que yo traté de hacer esta pregunta a la persona que me guía en mi comunidad de por qué Dios permitió esto y lo que me dijo es que esa pregunta no se debe hacer, Ah, sino que yo lo que debo pensar es en el para qué. ujú. Sí, eso suena muy lindo, pero cuando uno está metido en esa situación, no puede evitar hacer este tipo de preguntas. Entonces, lo que estamos llamados a hacer nosotros como comunidad de fe es a apoyar desde el amor, desde la gracia, desde la misericordia, los procesos de nuestros hermanos, permitiendo que expresen, permitiendo de pronto rabia, permitiendo la pregunta de por qué a mí, por qué Dios lo permitió, y dándoles esa respuesta en amor, en abrazo y en fe, sabiendo que apoyándonos en la palabra de Dios, esta palabra del Salmo 56:8 es hermosa. Él recoge nuestras lágrimas en una redoma y Amén. abrazándolos. Entonces, eso es importante. Amén. Y recuerdo ahí otro versículo de la palabra cuando dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido. Perfecto, Bueno, pues este tema está exactamente. muy interesante, doctora. Estamos aprendiendo muchísimo, reconociendo
que podemos expresarnos, que esas cosas que sentimos las podemos expresar, que no tenemos que, como decimos comúnmente, tragárnoslas, sino que podemos y debemos expresarla. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de Perspectivas RTM, pero usted tiene mucho conocimiento, tiene mucho para dar, así que le estamos invitando para que en otro programa nos acompañe y continuemos desarrollando este tema. Claro que sí, claro que sí. Yo muy honrada de poder participar. Muchas gracias. A usted muchas gracias, doctora, y a usted, oyente, muchas gracias también por estar con nosotros aquí en Perspectivas RTM. ¿Quiere seguir aprendiendo? ¿Quiere seguir conociendo las respuestas a esas preguntas que usted tiene en su mente? Mañana o en otro espacio de Perspectivas RTM vamos a escucharlas. No se olvide, aquí estamos en transmundial.co. Bendiciones. Compártenos tu perspectiva del programa de hoy al +57 304 411 8020 y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como RTM Colombia. Perspectivas. RT